Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Me acompaña a mi derecha el secretario general de Educación, a mi izquierda el director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad para presentarles el primer plan de igualdad de género en el ámbito educativo en nuestra comunidad. Es un plan pionero, puesto que es el primero que se realiza de estas características en nuestra región y, por supuesto, parte del compromiso que tiene este Gobierno, el Gobierno de la Junta de Extremadura, en favor de la igualdad. Este Gobierno tiene claro que se ha avanzado bastante en cuanto a normativas sobre igualdad, pero evidentemente esto no es sinónimo de igualdad efectiva y tenemos que seguir trabajando desde las distintas áreas para avanzar en este sentido. Por eso decidimos realizar este plan desde el ámbito educativo y para también cumplir con el desarrollo de las distintas normativas. Está conectado con el quinto Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Extremadura 2017-2021 y da cumplimiento a la Ley de Educación de Extremadura, concretamente al desarrollo del artículo 16, en el que dice que el sistema educativo de Extremadura debe asegurar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. También tiene presente la Ley 8/2011 de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura y, por otro lado, está conectado con los objetivos de desarrollo sostenible referidos a la educación inclusiva y a la igualdad de género, concretamente el 4 y el 5 respectivamente. Bueno, como sistema educativo nos compete además acercar los retos globales de la sociedad al ámbito educativo y, sin lugar a dudas, la igualdad entre hombres y mujeres es un desafío global sobre el cual tenemos que actuar. Os voy a contar un poco los pasos previos que hemos llevado a cabo, porque ha sido un proceso largo para poder elaborar este plan. En primer lugar, necesitábamos contar con un estudio sobre la realidad en el ámbito educativo de la igualdad. Por eso, en abril del 2018 ya creamos un grupo motor que diseñó y que, de alguna manera, el camino que íbamos a seguir. De ahí la colaboración estrecha del IMES de Extremadura y también del grupo de investigación de la Universidad de Extremadura, que entonces estaba coordinado por Beatriz Muñoz. Se encargaron de hacer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo en el cual pues han participado muchísimas personas, entre ellas docentes, familiares, alumnos, grupos de expertos, centros públicos, centros concertados. Un total de 5.800 docentes han participado. Se han organizado también 10 grupos de trabajo con 128 personas que han sido los encargados de analizar y también todas las propuestas y también, por supuesto, extraer las conclusiones que finalmente han dado lugar al plan que os vamos a presentar. Antes de hablaros un poquito más del plan, me gustaría destacar algunos datos que nos han arrojado ese estudio previo, que sin lugar a dudas nos demuestra que ha habido avances en algunos ámbitos, como por ejemplo el mayor número de alumnas frente a alumnos en los estudios superiores. En formación profesional básica no hay, es mayor el número de hombres, pero sin embargo en el grado medio se iguala con un 54% hombres y 46 mujeres. Y hay un salto bastante significativo en la formación superior formación profesional de grado superior, con un 72% de participación de mujeres. Sin embargo, en bachillerato un 53% son mujeres y un 47% hombres. Respecto al profesorado, también destacar que contamos con el 66,5% del profesorado son mujeres y el 33,5% hombres. Sin embargo, pasamos en la especialidad de maestras en educación infantil a un 91% mujeres y en educación secundaria un 56% son profesoras de educación secundaria. Y en los niveles de cargos directivos hay que destacar que un 52,2% de los cargos directivos en los centros educativos están ocupados ahí sí por mujeres y solo el 38% lo ocupan en la inspección educativa a las mujeres. Ahí, sin embargo, hay un número bastante menor. Bueno, dicho esto,
¿Por qué realizamos este plan? Pues porque en el ámbito educativo es muy necesario, tanto los distintos estudios como los expertos en esta materia nos dicen que la desigualdad entre hombres y mujeres se aprende y se asume sobre todo desde la infancia. En edades muy tempranas aún no existen en el esquema mental del niño o la niña esa visión patriarcal que está instalada en la sociedad actual. Por tanto, es donde debemos de empezar a trabajar y a actuar desde la etapa de infantil y primaria y, por supuesto, en las posteriores. Pero se nos da un condicionante que en los espacios educativos, en nuestras aulas, pues tenemos la oportunidad de fomentar modelos de relación entre los alumnos que estén sobre todo basados en el respeto y en la igualdad. Es verdad que la familia también tiene un papel fundamental, pero en este caso, en el ámbito de la educación, queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda. ¿Cuál es el objetivo, los objetivos principales de este plan? Pues, en primer lugar, promover la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y también de trato en el sistema educativo, la prevención de la violencia de género, la coeducación, que consiste en desarrollar todas las capacidades de los niños y niñas a través de la educación, eliminando cualquier tipo de estereotipos o de ideas preconcebidas por cuestión de sexo. En definitiva, coeducar trata de hacer a las personas más dialogantes e implica respeto y tolerancia, que es lo que realmente nos va a dar garantía de prevención contra la violencia de género. Deciros que este plan se basa en 6 líneas fundamentales, 6 líneas de trabajo con una serie de actividades que van a ir dirigidas también a la consecución de una serie de retos. Os voy a nombrar estas líneas que son implicación de la comunidad educativa en la coeducación. Cuando digo comunidad educativa también contamos, por supuesto, con la participación de la familia, capacitación del profesorado en igualdad de género, plasmación progresiva en el currículum de los principios de igualdad, reducción de la segregación del alumnado, mayor equilibrio en la presencia de mujeres y hombres en educación, organización, seguimiento y, por supuesto, evaluación del plan en la 6ª línea para poder ir avanzando. Y todas estas líneas van encaminadas a la consecución de una serie de retos, como es las superaciones de roles o estereotipos de género, la visibilización de la mujer en los contenidos educativos, el uso del lenguaje inclusivo, la eliminación de la violencia de género entre jóvenes y el fomento de la corresponsabilidad. ¿Qué es lo que hemos empezado o cuáles son los primeros pasos que hemos dado una vez que está elaborado el plan? Pues recientemente hemos constituido una comisión operativa que va a ser la encargada de poner en marcha las primeras medidas para este año. El objetivo de este plan se enmarca hasta el 2024, pero hemos querido que en este curso, en este último trimestre, empecemos a realizar una serie de medidas de concienciación, de conocimiento del plan, para empezar en el curso 2020-2021 de una forma más profunda a desarrollar el plan. Os voy a contar algunos ejemplos de actividades que vamos a poner en marcha en este tercer trimestre, y para ello, bueno, pues en los centros educativos recibirán instrucciones prácticas y formación durante este trimestre, con la intención de que la inclusión de técnicas y estrategias para la igualdad efectiva se integren en los documentos organizativos de la programación que los centros educativos van a utilizar para el curso 2020-2021. Nuestro objetivo principal es que en el 2024 todos los centros educativos tengan su propio plan sobre igualdad de género. Sabemos que es un objetivo ambicioso, pero empezaremos a tomar referencias en los centros que además ya están actuando en este sentido y que están realizando actividades muy interesantes. Vamos a trabajar sobre todo en la promoción de la figura del referente de igualdad de los consejos escolares que existen en nuestros centros educativos. Lo que vamos a hacer es repensar y potenciar esta figura como referencia de buenas prácticas de nuestros propios colegios e institutos, y en el tercer trimestre vamos a elaborar también, está planificada una jornada formativa dirigida a las personas designadas para el fomento de la igualdad efectiva en los consejos escolares
tal y como recoge la Ley de Educación en su artículo 147.5. La formación en la base de la actuación docente la vamos a empezar a desarrollar en este tercer trimestre con encuentros, buenas prácticas, asesoramiento especializado desde los distintos CPR que disponemos en nuestra región. Vamos a generar foros de experiencia que pongan de manifiesto esas buenas prácticas que os he comentado anteriormente, que tienen muchísimos centros educativos, y se trata de estrategias reales que se están dando en nuestros propios centros y además con resultados que están testados. Y impulsaremos la recopilación, creación y socialización de materiales curriculares específicos para generar referentes inspiradores con protagonistas de mujeres a lo largo de la historia. Vamos a hacer un importante trabajo de recopilación de los ya existentes y se crearán otros nuevos que se compartirán para el uso libre por parte del profesorado. Se crearán materiales didácticos, trabajo en coordinación con los distintos docentes y el profesorado para que lo podamos compartir como buenas prácticas entre los distintos centros educativos. Eso en cuanto a este trimestre, y como bien os decía, hay que dar a conocer el plan que va a estar colgado en nuestra página web, se va a difundir por los centros educativos, vamos a hacer un trabajo muy estrecho para empezar ese desarrollo y bueno, pues cada año esa comisión que hemos creado establezca cuáles son las líneas de actuación de cada curso educativo para que podamos alcanzar el objetivo deseado. Y eso, de forma resumida, es este plan. Estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos Mi días. pregunta es sobre otro asunto, en concreto sobre algo que publica el DOE el día 10 de marzo en relación a los centros de educación infantil y primaria que van a aplicar el programa experimental, el Aula 2, en el próximo curso. Quisiera saber si son más centros que el año pasado. Es el Centro para la Escolarización Anticipada del Alumnado en tercer curso del primer ciclo de educación infantil. Perdona, es que no te he entendido, le estaba preguntando. ¿Me puedes repetir? Claro que sí. Decía que el DOE del 10 de marzo publica la relación, los nombres de los centros educativos de infantil y de primaria que van a aplicar el programa experimental, el Aula 2, de cara al próximo curso. El Aula 2 es el plan para la escolarización anticipada del alumnado del tercer curso del primer ciclo de educación infantil. Y quisiéramos saber si son más que el curso pasado y a cuántos alumnos finalmente se acogerán en estos centros y en este programa experimental. Bueno, aclarar en primer lugar que ya no es un proyecto experimental en este curso, ya está implantado, ya sabéis que el próximo sería el tercero, por eso se ha publicado, sería el tercer curso, ya no tiene carácter experimental y se mantienen los mismos centros educativos. De momento no hemos hecho ampliación porque, como sabéis, el Gobierno central, entre sus compromisos está la implantación del 0-3 de una forma progresiva. Se está hablando de una nueva ley educativa en la que se integra el 0-3 y precisamente en la reunión que tuvimos el viernes pasado con la ministra tratamos este tema y no hemos querido adelantarnos a ampliar este número de aulas hasta que no se establezcan criterios comunes y marque un poco las líneas del Gobierno central. Por tanto, son los mismos centros que todos los años. No hay ningún cambio en cuanto al número de centros, ¿vale? Refiriendo a ello como programa experimental. Porque tiene el título como tal, pero que sepáis que en este próximo curso ya no tiene la característica experimental porque ya está implantado, ¿vale? Buenas. Yo quería preguntar qué efectos va a tener en las plantillas docentes la medida anunciada por la consejera de Hacienda de aumentar a 19 las horas lectivas de los profesores de secundaria. Mirar, en primer lugar, deciros que es una medida que no nos queda más remedio. Sabéis que se ha acordado en la mesa general
y que hemos tenido que priorizar de alguna manera en cuanto a la elección del 2% o aplicar los acuerdos del 2018, que además dentro de ese acuerdo se establecía siempre que hubiese una estabilidad presupuestaria y se cumpliera el déficit, ¿no? Para nosotros también ha sido difícil tener que tomar esta medida. Yo quiero, quiero en ese sentido trasladar este mensaje al profesorado. Está afectado el profesorado de secundaria y en este caso no volvemos al inicio de la situación que tenían desde el 2012, sino que no se vuelven a las 20 horas, cuestión que muchas comunidades autónomas no han podido poner en práctica en este tiempo. Nosotros tendríamos que subir de las 18 a las 19 horas, que es lo que se ha acordado en la mesa general. Eso afectará al curso que viene y habrá que hacer la planificación de los horarios en este último trimestre, en el sentido de que los profesores y profesoras de secundaria subirán una hora más, de las 18 a las 19. No van a subir nunca a las 20, pero se subirá una hora lectiva respecto a lo que se había acordado. Sabéis que en el resto de consejerías se ha paralizado, se ha aplazado los acuerdos para ver cuándo se puede implantar el nivel 2 de carrera profesional y demás. Se ha aplazado en el tiempo y yo sé que en cuanto se pueda se retomará estos acuerdos. Y en el caso de educación, que ya estaba implantada la medida, no nos quedaba otra que en el próximo curso poder subir esa hora, que nos permitía pues aportar también a esa cantidad necesaria y para que pudiera ser real y efectivo la subida del 2%, que era una subida que por igual afectaba a todo el personal de la Junta de Extremadura, ¿no? Por tanto, modificación de horarios y subida de una hora lectiva en lugar de 18 a 19 en los profesores y profesoras de secundaria. Y yo entiendo el malestar, por supuesto, porque una vez que está implantada una medida totalmente y que es un logro conseguido y deseado por todos, pues ahora nos quedamos otra vez un poquito a mitad de camino, ¿no? Ni se suben a las 20, pero tampoco nos quedamos en las 18. O sea, busca un punto intermedio para poder beneficiar a todo el personal de la Junta de Extremadura por igual que van a hacer todas las comunidades autónomas. Como bien sabéis, somos una de las comunidades que había 3 acuerdos encima de la mesa, que otras muchas no tenían, tanto la recuperación de las 18 horas, que había muy poquitas comunidades autónomas que lo tuvieran, como el nivel de la carrera profesional o las 35 horas, ¿no? Ha habido que hacer ese ajuste para poder beneficiar a todos por igual, y yo creo que merecerá la pena y ojalá esto podamos volverlo a recuperar lo antes posible, que esa es la intención de este Gobierno, sin lugar a dudas, y estoy convencida que, por supuesto, los agentes sociales también. Los profesores que se contrataron, si por ejemplo en este año hemos necesitado 230 aproximadamente más, pues depende. Si las listas de interinos corren a un número, pues se supone que este año esos necesarios para cubrir esa hora, pues evidentemente no se van a aumentar. El año pasado se aumentaron, este año se paralizaría y no se aumentaría ese número. Hola, buenas. Bueno, es incomparable la situación de la Comunidad de Madrid con la de Extremadura, pero bueno, de cara al coronavirus, ¿medidas que se vayan a implantar en nuestros colegios, institutos y demás? Mirad, yo quiero transmitir sobre todo tranquilidad. Sabéis que además aquí hay una mesa de coordinación, sanidad, educación con otras áreas, que nos vamos a reunir cada semana. La primera reunión fue la semana pasada, mañana tenemos una próxima reunión. La situación parece ser, y yo me remito a palabras del consejero de Sanidad, que es el que coordina todo esto, que la situación en Extremadura de momento es bastante estable y positiva dentro de las situaciones de otras comunidades autónomas. Hoy por hoy no se van a tomar ninguna medida excepcional en Extremadura en el ámbito educativo. Nosotros hemos pasado todas las medidas, todas las recomendaciones a través de la regla de los centros educativos, la cartelería también, que se ha acordado en la mesa general por parte de todos
todas las partes implicadas y entendemos que si la situación sigue controlada como está en Extremadura, pues no es necesario alarmar ni tomar otras medidas extremas en ese sentido. Entiendo que las comunidades que se han tomado pues han tenido motivos para ello, pero hoy por hoy no nos podemos comparar en ese sentido Extremadura y no hay necesidad de ello, al no ser que esto evolucione de una forma negativa, ¿vale? Nada más. Gracias.